Cosa, ¿cómo vamos a perder la Cuando verdadera? se lleve el viento su sombrero. Tantas cosas se llevó el viento, ¿por qué no llega Milei? Sí, qué desquiciado, ¿no? Digamos todo. Crazy, Sí. crazy. ¿Vieron el Eternauta? La niña necesita su verdad. Vamos ahí entonces. Grande negrito como canta. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arrancamos aquí en vivo, feriado nacional, pero nosotros en vivo en el estudio mayor de la AM530, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Y este programa, ustedes saben, se llama Caballero de Día. Va a estar durando, si Dios quiere, hasta las 10 de la mañana, con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también mucho humor, porque estamos convencidos que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. No por mucha solemnidad se consiguen los objetivos, ¿no? Digamos, hay que remangarse, hay que reírse, hay que vivir, básicamente. 5 minutitos pasaron de las 8. Lanzo una consigna tempranita, así nos ayudan a hacer un poco de programa. 11 32 000 530. 11 32 000 530. No más de 30 segundos, no más de 30 segundos, porque si no, hay otros que no pueden participar. Si vieron el Eternauta, si les gustó, si no les gustó, si la serie estaba a la altura de las expectativas, si los defraudó, si les llenó el corazón, si les hizo reflexionar sobre la condición de desaparecido de Héctor Westergel y de toda su familia, si le pareció mejor Favali, o si le pareció mejor Salvo, Juan Salvo, digo, de todo eso nos pueden hablar si quieren. Vamos a aprovechar este feriado un poco también para indagar en aspectos de la serie. Si están de acuerdo, 11 32 000 530. Y ahora sí, ella ha sido y sigue siendo, creo yo, una gloria de la radio argentina, pero bueno, como ustedes saben, llegó el streaming y ahora mismo talento en una plataforma que en otra la está rompiendo en el streaming. Se llama Florencia Ibáñez, querida compañera. Muy buen día. Hola ¿Cómo Roberto, muy bien, contentísima de estar aquí, 2 de mayo. Recordamos también el día del hundimiento del crucero General Belgrano. Así que, como siempre, un abrazo a los que han podido sobrevivir y el recuerdo de aquellos que han quedado allí y la memoria, como siempre. Roberto, vos sabés que todo el mundo está con el Eternauta y también eso trae un poco a la juventud el nombre de Westergel, ¿no? Como para conocer su historia. Así que bienvenido sea tu propuesta, yo me la debo, pero dicen que está espectacular. Después danos tu opinión también, Después voy a dar mi opinión. Dale, buenísimo. Sentenciosa opinión. Sentenciosa opinión, Sí. Me encanta. Bueno, te cuento que tenemos hoy gentileza de la LEF, como siempre, Sí. un poco de felicidad para llevar a domicilio en forma de libro. Sí. Y adivina qué libro. A ver. El no, Eternauta, no, sí, no. de Héctor Germán Westergel y Francisco Solano López. Qué grande. Ahí estamos viendo a aquellos que están justamente con el YouTube, con Sí. las plataformas encendiendo Es la la radio. edición que sacó hace un par de años Planeta. Ujú. Es una hermosa edición. Era bastante cara en su momento, creo que sigue siéndolo. Y es un libro que yo creo que es infaltable. Infaltable en cualquier biblioteca argentina tiene que estar el Eternauta desde ya. Y bueno, gracias a la LEF, ¿no?, que nos permite sortearlo. Claro que sí, gracias a la LEF. Tienen que participar para eso, llamarnos a nuestra línea al 11 32 000 530, 11 32 000 530, en la misma línea en la que Roberto propuso un poco jugar la consigna de hoy, que es eso, ¿qué les pareció el Eternauta, etcétera? Y tenemos además, para no olvidar, hoy, todavía no, mañana vamos a saber quién es el... No, hoy ya es viernes. Hoy es viernes. Claro, hoy ya vamos a saber quién es el ganador de Nutrión Ayer fue Vita. 1 de mayo, Claro. hoy es 2 de mayo. Sí, exacto. Viernes, se me mezclan los Es días. feriado largo menos para nosotros. Exactamente. Para el resto del país es un feriado largo. Tenemos- Algunos van a estar trabajando. En un ratito vamos a hacer una nota. Mañana jornadas solidarias muy importantes a lo largo y ancho del territorio nacional. En un ratito hay gente que, mientras otros descansan, bueno, trabajan. Ahí está. Nutrión Vita, entonces nos va a saber decir hoy quién es, nos va a decir hoy quién es el ganador de los 40.000 pesos en vouchers, Sí. de esas cosas tan ricas que ellos nos proponen, ¿no? Simplemente para participar tienen tiempo hasta las 10 menos 10, más o menos, para que nos den el nombre del ganador allí, Rubén y Sonia. Para participar, 11 31 10 30 31.
33. 11 31 10 30 33. Mucho éxito de Contraeditorial. La gente se sigue preguntando si lo puede conseguir en el interior del país, en nuestro país, digamos. Sí. Y por supuesto, simplemente contactarse con el Aleph. Pueden comprar en el Aleph. Ok. Sí, también la pueden comprar en la Marcha de las Madres todos los jueves. Ah, qué buen dato. Pueden ir a acompañar a las madres. Y nosotros le proveemos a la asociación Madre de Plaza de Mayo una cantidad para que ellos venden y para hacer un poco de finanzas, y es nuestra colaboración histórica, ¿no? Perfecto. Contraeditorial nació con EVE y ha sido y abrigado a las madres desde siempre, así que bueno, también es un lugar donde la pueden conseguir. Perfecto, ahí está. Entonces, madres y por supuesto Aleph. Esas son porque preguntan mucho los que viven. Hay muchos más, pero si se meten en el Aleph, ahí seguro que te lo mandan a tu casa. Claro. Pero hay muchos más lugares que pueden meterse en contraeditorial.com. Ahí está. Y ahí te dice, hay una cantidad importante de librerías, además de la Aleph. Está el Pulqui, ustedes saben, el bar aquí sobre la avenida Entre Ríos. Pero bueno, si se meten en www.contraeditorial.com, ahí están los lugares de venta. Perfecto. Bueno, Roberto, 16 grados la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA también. Para hoy se espera puro sol con 22 de máxima. Lo mismo será el sábado. Y las lluvias llegarían el domingo. Atención que el domingo está previsto lluvias en el AMBA, 23 de máxima, mínima 17. Muy bien. Y les dije, estamos en vivo en este viernes 2 de mayo. Feriado largo para muchos y muchas en el país, para otros no. Vamos a estar trabajando, de hecho nosotros estamos aquí. En un ratito vamos a estar entrevistando a Fernando Fabris, el máximo referente de la psicología social en la Argentina. Algunos dicen una eminencia en la línea de Pichon Rivière. Así que en un ratito vamos a estar hablando con él sobre la dimensión psicológica del proceso sociohistórico. En un rato. Saca un libro, está excelente el libro. Pero bueno, en un rato, porque ahora, y hablando de gente que trabaja, entiendo que mañana va a haber jornadas solidarias en todo el país, organizadas por la Cámpora, ¿sí? Y está en línea Lucía Cámpora, la secretaria general de la agrupación. Lucía, ¿cómo te va? Muy buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde la 530. ¿Cómo anda eso? Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todo el equipo, y primero feliz día del trabajador y trabajadora para todos y todas. Muchas gracias. Ya iba ayer, pero es todos los días, ¿no? Totalmente así. Hace un tiempito te vi en la radio MAC, con mucha solvencia y respondiendo muchas preguntas. Y una cosa que decías, cuando nosotros hacemos jornadas solidarias, creo que mencionabas el tema Bahía Blanca, en general no nos llaman para contar lo que vamos a hacer, ¿no? Y ahora, mañana, entiendo yo, va a haber una jornada solidaria en todo el país, pero contame vos los detalles, porque también creo que hace falta ver que la Cámpora es esencialmente, más allá del proceso de demonización, un montón de pibes y pibas militando por lo que creen. Sí, exactamente, está muy buena la introducción que planteás, porque efectivamente lo que decíamos en esa charla es que las cosas buenas tienen mucho menos rating, ¿no? Y claro, quienes te llaman para determinadas discusiones después no ayudan a difundir lo que en verdad hace la Cámpora y el grueso de las organizaciones militantes todos los días, que es estar codo a codo en los territorios, en los barrios, en las escuelas. Y mañana precisamente vamos a tener una jornada nacional en homenaje al Papa Francisco en todo el país, con más de 150 puntos. Recién estaba revisando cómo venía para poder darte el detalle. Va a haber jornadas en todas las provincias. Y el planteo es concretamente pasar de la palabra a la acción, que muchos y muchas que se han conmovido con, obviamente, la partida del Papa, y que muchos ya lo venían siguiendo, obviamente, con mucha contundencia, otros quizás los interpeló desde otro lugar, poder pasar a la acción, y por eso esta invitación a hacer una jornada solidaria, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires vamos a estar en el barrio Richardelli, lo que era la Villa 1114, refaccionando una canchita, que es una jornada solidaria. ¿A qué los estamos invitando? A hacer una acción concreta para mejorar un barrio con necesidades complejas, ya sabemos los momentos que está atravesando el pueblo argentino, desde una olla solidaria o la refacción de un espacio común, quizás donde el Estado debería llegar de otra manera y no llega, proponer ahí una organización colectiva para mejorar ese barrio. Así que mañana vamos a estar en todo el país y en barrio Richardelli, mejorando, refaccionando, pintando la canchita que tienen los pibes y las pibas ahí al lado de la parroquia
que está sobre Perito Moreno, la parroquia Madre del Pueblo. Así que la invitación es a eso. Quería volver sobre el tema de Bahía Blanca, porque ahí hubo una cantidad importantísima de militantes que se desplegaron, y es verdad, no trascendió tanto, no formó parte, yo diría, de la agenda o el menú de noticias desde ya de los grandes medios, pero ni siquiera de los propios, hay que decirlo, ¿no? Contame un poco lo de Bahía Blanca, porque entiendo que fue mucha gente. Sí, bueno, fue en el marco de esas inundaciones tan dolorosas, eso, bueno, tremendo, así que un abrazo para todo Bahía Blanca que la sigue peleando, ¿no? Y los medios lo cubren menos, pero la siguen peleando, y en nuestro caso fuimos a dar una mano en lo que podíamos, con 1000 compañeros, 500 un viernes, otros 500 un sábado, que además llegaron desde distintos puntos de la provincia, un viernes a la mañana, trabajaron todo el día y se volvieron a ir el viernes a la noche para tratar de ni siquiera generar problemas a una ciudad tan golpeada, en pensar dónde se podían quedar a dormir. Y el trabajo consistió en limpiar las cuadras que llegamos, que fueron varias manzanas en la localidad de Cerri, uno de los barrios más afectados en la inundación de Bahía Blanca, donde además, bueno, las cosas que vi hablan de la tristeza inmensa, del golpe que significó, familias que en la puerta de sus casas habían dejado para tirar cosas de toda la vida, muebles, vajilla, bueno, libros, cosas cargadas de valor material, cosas cargadas de valor afectivo, y el trabajo que llevó adelante la Cámpora ahí en Bahía Blanca tuvo que ver con manzanas y manzanas y manzanas, levantar todos esos escombros y dejar el barrio, por lo menos en eso, un poco más transitable, que obviamente había mucho trabajo también del municipio, de la provincia, pero bueno, no se daba abasto y fuimos ahí a dar una mano. Pero bueno, eso obviamente, como decías recién, no tiene mucha prensa. Entonces, claro, pues, mil militantes desplegados allí es noticia sobre todo cuando el lugar común indica que la gente ya no se preocupa por nada o lo que sea, o es indiferente a lo que sucede. No, bueno, había militancia política ahí en el territorio. Y otra cosa, me acuerdo de la radio Mac, una que te decían, ¿qué hace la Cámpora? ¿Qué hace la Cámpora que no dice esto? Porque aparecen una vez por año, es cuando marchan de la... Y vos le contestaste a alguien, esto estaba ahí Rinconeta al lado, estaba el Bosnio, les contestaste algo así, bueno, yo te voy a contar lo que hacemos. Y quizá muchos no sepan, pero la Cámpora ganó varios centros de estudiantes en la fuga, ¿no? Sí, yo cuando fue esa pregunta traté de contar desde lo más basal, si se quiere, lo que pasa en los barrios de todo el país, hayamos ganado o no hayamos ganado, desde municipios hasta centros de estudiantes, que tiene que ver con la actividad militante cotidiana. Quizás hay lugares en los que hasta la propia gente tiene una imagen de la Cámpora en función de lo que dicen los grandes medios, y en verdad tiene muy cerquita una básica a la que efectivamente asiste para alguna situación o que de alguna manera encuentra alguna solución. Y después, desde eso más territorial hasta, bueno, hacia arriba, ¿no? Cosas más visibles, la posibilidad de ganar y obtener la representación de los territorios en los que se milite, sea un centro de estudiantes en una escuela secundaria, sea un centro de estudiantes en una facultad, u obviamente la participación en espacios de organización vecinales, delegados en villas, ni hablar compañeros y compañeras que han logrado ser elegidos por sus vecinos y vecinas como intendentes en la provincia de Buenos Aires y en un montón de localidades del país. Y bueno, eso hace la Cámpora, ¿no? Y es toda esa transversalidad y esa intergeneracionalidad que habla de una organización política a la que yo ya he vivido varias sentencias de desaparición de la Cámpora por parte de los grandes medios, y la verdad es que está creciendo, está, bueno, llena de pibes y pibas. Ayer lo vimos también en los locros en los que acompañamos por el Día del Trabajador y la Trabajadora, y los pibes que estaban cocinando en muchos lugares eran pibes que se acaban de sumar. De hecho, en esa actividad que vos recordás de la Radio Mac, sí, cuando terminé esa respuesta, había al fondo de la charla un montón de compañeros y compañeras que habían venido a participar, y yo les pregunté de los que estaban al fondo quiénes se habían sumado después del 2015, y había levantado la mano el 90% de los que estaban ahí. Todos después del 2015, no son heredados de aquella época, sino parte del legado, digamos, ¿no? Que han entendido el legado después. Y de eso se trata. Y lo de mañana también se trata de eso, de hacer una acción concreta que mejore un barrio, pero también al mismo tiempo de estar dando una discusión
sobre el modelo de sociedad en el que queremos vivir, una sociedad que entendemos que mientras algunos proponen tiene que ser individualista, del sálvese quien pueda, bueno, para nosotros y nosotras, para el peronismo, se trata de la comunidad organizada, se trata de la solidaridad, de la organización, de el darle una mano al que uno y una tiene al lado, y también eso es discutir el modelo nacional. Yo creo que el peronismo tiene que volver, como dice Máximo, a unir palabra y acción, que esa es parte de la propuesta que está llevando adelante la compañera Cristina en la presidencia del PJ, y desde una jornada solidaria hasta las grandes discusiones que se dan desde el Partido Justicialista Nacional, creo que todo forma parte de la discusión del país en el que queremos vivir. Uh-huh. Hay un tema, obviamente, esto transcurrió en esta semana, antes del primero, quiero decir, que está vinculado a las tensiones que hay en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sé si definirlo como tensiones, pero sí, obviamente, miradas distintas, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Yo siempre recuerdo que la Cámpora integra el gobierno de la provincia de Buenos Aires con muchos ministerios, ¿no? Digo, porque pareciera que el gobierno, no sé, es exclusivamente el gobernador, no, el gobierno integra es parte de una alianza, ¿no?, que permitió que Axel Kicillof fuera gobernador. Sí, es parte de una fuerza política que integramos, que integra el gobernador y que es la misma que propuso y que planteó y que empujó la posibilidad de que efectivamente sea el candidato a gobernador cuando algunos tantos todavía no lo veían y lo resistían. Ese dedo que se cuestiona a veces es un dedo que acertó contundentemente. Entonces, me parece que hay que enfocarse en que las discusiones que se estén dando también tienen que ver con cuál es la mejor propuesta que se plantea para el peronismo y para el pueblo en términos generales, ¿no? Pero creo que precisamente todo eso es lo que no tiene que tapar la discusión cotidiana, la motivación principal y la tarea principal que todos desarrollamos desde los distintos lugares en los que militamos y que integramos, que es la reconstrucción de una fuerza política que pueda representar nuevamente una alternativa para que el pueblo argentino salga de este estado de tanto dolor, de este gobierno de la crueldad, de estas políticas que, bueno, ayer Día del Trabajador, lo decía Cristina en su tweet, ¿no?, y en sus mensajes, de un gobierno que libera todos los precios menos el salario, claro, ¿no?, que lo pisa, que bueno, hace en concreto que se redistribuya la torta de capital y trabajo del PBI en perjuicio de los trabajadores. Esa es la discusión principal y nosotros y nosotras lo tenemos muy claro. La última, tiene que ver con una imagen que vi ayer de Máximo Kirchner y Mayra Mendoza caminando, y de frente veíamos una cartel colgado que decía Cristina 2025. ¿Ya es oficial eso? Bueno, en la provincia de Buenos Aires están dando una discusión por la posibilidad de que Cristina sea candidata en la tercera sección electoral, sí, es lo que vienen discutiendo los compañeros y es lo que se ha planteado. Bien. Bueno, esperemos que sea así entonces. Hay muchos y muchas que van a estar, creo que muy contentos, y aparte me parece muy necesario, ¿no? Pero bueno, Lucía, gracias por esto, y mañana 3 de mayo, en todo el país, jornadas solidarias, donde la militancia de la Cámpora va a estar haciendo una acción, no solamente palabras, digamos, una acción donde va a quedar claro que el compromiso por el otro, porque al fin de cuentas de eso se trata, y es un homenaje, o se llaman Jornadas Papa Francisco. ¿Dije bien? Es así, es un homenaje partiendo precisamente de eso que él decía, la importancia de los hermanos unidos, del que nadie se salva solo, de alguna manera de eso que los peronistas llamamos comunidad organizada, y que él describía, me parece, con sus palabras, pero que tenía que ver con eso, con la solidaridad, con el amor y con que no nos ganen con el discurso del odio y el individualismo. Así que ese homenaje para nosotros es con acción, y por eso invitamos a todos y a todas quienes estén escuchando y se quieran sumar y nos escriban. Los esperamos mañana en Barrio Richardelli o en el punto del país que les quede más cerca, que ahí vamos a estar. Bien. Lucía Cámpora, muchísimas gracias por estos minutitos en la Radio de las Madres. Gracias a vos, que tengan buen día. Lucía Cámpora, secretaria general de la Cámpora, y bueno, mañana va a haber un despliegue muy importante, una acción muy importante, también con todo lo que sucedió en Bahía Blanca. La verdad que desplegar 1000 militantes no es un tema menor, romper o tratar de romper la demonización sobre esta organización política, yo creo que le hace justicia, digamos, a
a la militancia política, que pareciera que para muchos y muchas es mala palabra hoy, ¿no? Y sin embargo, creo que hay que recuperar la expectativa sobre la política. Si hay una solución a todo esto que atravesamos, la solución pasa por la política y no por el desprecio de la política, ¿no? Me parece que es clave entender que, como decía ella, pibes y pibas se incorporaron a la militancia política después del 2015, ¿no? Después de los años felices, como parte de una nueva camada de jóvenes que ganan centros de estudiantes, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios. Creo que se ganó la de, si yo no recuerdo mal, la de diseño, ¿no? Una de las facultades que ha ganado después de, no sé, 40 años que el peronismo no ganaba, es una de las universidades que ganaron. Bueno, también las intendencias, todo eso tiene que ver, yo creo, con la renovación política. Y creo que hace falta decirlo y decirlo con más fuerza. 24 minutitos pasaron de las 8. Me voy para allá a una tandita, me tomo 2 mates más y cuando volvemos ya la veo a Vale Di Croce con su mate en mano. Sí, cada uno acá con su mate. Con su mate en mano, vamos a estar charlando de muchas cosas, pero también de que ella va a ir a la Feria del Libro. El día lunes va a presentar el Arca de Milei. ¿Con quién? Con Víctor Hugo Morales, sí, y con Fede Vázquez. Fede Vázquez de Futurock, gran analista de la actualidad política, y sensato y moderado en su voz, pero muy profundo en las reflexiones. Después lo vamos a estar seguramente charlando con ella. 25 minutos pasaron de las 8, ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día.
Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Un minutitos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Qué estábamos escuchando, Florcita? Banda Los Chinos. ¿La banda Los Chinos? No, no. La banda se llama. Está tremendo. Soy gracioso, Está muy soy contento, descansó un poco. Banda Los Chinos. Mira qué bien, suenan lindos. Suenan muy lindos, son bien cool, bien para un trago y medio palermitano. mirar a una chica en la terraza palermitana. Mirá, en el rooftop, ¿no? Sí, 1132 000 530. Los que hayan visto El Eternauta, por favor, nos van diciendo si les gustó, si no, cuál es el personaje que más se destacó, si están de acuerdo con la adaptación de la historia o no, porque yo estoy tirando una especie de botella al mar, porque persona a la que le pregunta dice no la vi, no la vi. Bueno, cada uno tendrá la oportunidad de verla, después nos irá contando. Escriben tanto, vi los perdón, 6 capítulos. Uy, ya de golpe. Bueno, escribe la oyentada, como decís vos, el 99% muy positivo. Mirá que yo también, lo mío va a ser positivo. Sí, dice excelente. Pero no quiere influir. No, claro. La serie con el protagonista Darín, que habla por sí solo de la calidad de su producción y actuación, me encantó, dice Lidia, también Sergio de las Heras. Bueno, todo el mundo está con muchas ganas de contarte. Mirá, bueno, en casa teníamos una discusión ayer con respecto al Eternauta, porque si bien es cierto que es calidad, es una hipercalidad, Bruno Estañaro, Pisa, Birri, Faso, Darín, Oscar por todos lados, la producción es una mega producción, la verdad es impactante, mucho trabajo de postproducción, pero también mucha fotografía, buenas actuaciones, quizá el guión a veces es un poquito flojo en relación a que está siempre cotejado con el original de la historieta, digamos. Entonces decir, che, acá decía tal cosa o acá pasaba tal otra, eso no se reproduce igual. Pero también es cierto que es una megaproducción de una
OTT, como se llama, ¿no? De Netflix en este caso, y estas OTT hoy están desfinanciando el cine argentino. Entonces, quizá yo sé que uno dice, che, pero déjame disfrutar una, ¿no? Deja pasar una. Yo creo que es disfrutable todo lo que sucede. Es más, creo que muestra el talento que hay en la Argentina para producir lo que sea. Entre otras cosas, también cine de ciencia ficción de altísima calidad, ¿no? Pero también es cierto que esto lo tendría que hacer para mí, ¿no? El Inca, con su fomento, con una idea, un país que tiene una idea de transformar esto en una industria que no sea solamente, o que no tenga solamente una perspectiva como la que puede tener una empresa como Netflix. Ojo, si ustedes me dicen, sí, pero esto genera trabajo, y sí, genera trabajo. La gente necesita trabajo, sí, sobre todo los actores y las actrices. En otro momento quizás tuvieron más trabajo. Ahora está complicada la situación. Una vez más, talento argentino brillante, pero bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció, si la disfrutaron, si no, al 11 32 000 530 lo pueden hacer. ¿Te parece, Vale, que repasemos algunos audios? Me parece que tenemos perfecto. por ahí. El primero de todos es Jorge García Cuerva, en el arzobispo de Buenos Aires, que estuvo entrevistado por Gelatina, creo, ¿no? Sí. Por Pedro Rosenblatt. Vamos a ver lo que decía, dale. Y una de las preguntas que más me han hecho en este tiempo ha sido ¿por qué no vino a la Argentina? Su último viaje fue a la Argentina. Y creo que ahora está entre nosotros. Y depende de nosotros que no lo dejemos irse. De lo que cada uno viva. Y todos, cuando digo, a mí me impresiona encontrarme en este tiempo con gente que dice que no tiene fe, gente agnóstica, que bueno, o que tiene otras ideas, pero que encontró en Francisco un referente. Y esto me parece que es muy fuerte. Por eso digo, creo que está entre nosotros. Viajó a la Argentina, viajó al cielo, pero me parece que se sacó un pasaje también a la Argentina. Y en ese sentido, creo que la idea es que no se vaya nunca, ¿no? Está bien, ¿no? Vos lo conocés al curita Lo conocí porque en pandemia él estaba a cargo en Río Gallegos, de la diócesis, ¿se dice? Sí. Perdón, Sí, la diócesis. Y en no sé pandemia... si es una diócesis, pero... Y él es historiador, su tesis, de hecho, doctoral, es sobre la fiebre amarilla. Sí. Entonces tenía como mucha experiencia en lo que generan las pandemias, cuando la gente está aislada, lo que se empieza a generar socialmente. Sí, sí. Y hicimos algo muy interesante con él, a propuesta de él, confieso, con los medios públicos santacruceños. Él pidió que garantizáramos la misa de los domingos como un mensaje de unidad. Así que íbamos con todos los cuidados, filmábamos la misa, se transmitía. Y fue lo más visto y lo más escuchado durante toda la pandemia, siempre con un mensaje que acercaba mucho trabajo con los comedores comunitarios. La verdad que en la pandemia haberlo tenido como esos aliados que te hacen de vínculo con la comunidad fue un gran aprendizaje. Mirá, bueno, García Cuerva, allí creo que un acierto esto que dice el último viaje de Francisco fuera a Argentina. Se tuvo que desmaterializar para eso, ¿no? Pero efectivamente, creo que incluso mañana con estas jornadas solidarias, la figura de Francisco pasa a la acción, ¿no? La prédica de Francisco pasa a la acción. ¿Qué más tenemos? Audio 3, Javier Gerardo Milei, porque para compensar un poco, ¿no? Lo tenemos a Milei que dice que él también hablaba con el Papa. No sé, lo dice Milei, a ver qué dice. Él me llamó por teléfono en medio de una nota que estaba haciendo con unos colegas tuyos y fue muy, muy afectuoso, y después lo visité en Roma, yo le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara de los más vulnerables y yo me comprometí a documentarlo de manera directa o, digamos, vía la ministra Petovelo. Y eso generó un vínculo muy, muy interesante. Después lo volví a ver en la reunión del G7 y después tuvimos algunas llamadas telefónicas y donde básicamente él me decía, cuídame de los pobres. Y yo creo que el trabajo le cumplí, porque si sacamos a 10 millones de personas de la pobreza... es un pecado mentir, Milei, qué sé yo, es todo lo que puedo decir en relación a esto. No sabía cómo era Sandro, ¿no? Parece hablar. ¿Qué se puede agregar, ¿no? al personaje en cuestión?
Es verdad, si él le pidió perdón, calculo que sí, debe haber pedido perdón. El Papa perdonaba a quien quería. Yo esto lo quiero decir. Vieron que los curas están obligados un poco a perdonar todo aquello. El Papa eso a veces lo tenía con algunos y con otros no. A otros no los perdonaba, siempre los miraba con cara de tubo y todas esas cosas. Creo que con Milei fue muy gráfico el día que habló de los jubilados, el día que habló del gas pimienta. Creo que también todas las veces que expuso defendió desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia un sistema que no era precisamente el que impulsaba a Javier Gerardo Milei. Pero bueno, su muerte ha producido ahora que haya una legión de exégetas que lo explican, que hablan con él. Total, Francisco no puede responder, así que bueno, en cualquier momento eran mejores amigos, Javier Milei y el Papa Francisco. Bueno, fueron repudiados en Villa Lugano el candidato Manuel Adorni y Javier Milei. Esto es lo que tengo la información. Tenemos un audio que refleja ese momento. Venía un acto de la Libertad Avanza, eran poquitos pero barulleros y la gente reaccionó. A ver. Le dijeron todo menos bonito, me parece, ¿vale o no? Le pegás a los viejos. A mí esa es la que siempre me hace eco, ¿no? Sí, sobre claro. todo cuando habla, vos decías bien, el Papa Francisco, cuando se refiere a la Argentina en un momento, hace esta mención en relación a la ministra Petovelo y a la ministra Bullrich sobre, dicen que no hay plata y sin embargo usan para reprimir a los jubilados los miércoles lo más caro que hay en el mercado, para decirlo clarito. Bueno, eso empieza a calar en la sociedad, ¿no? Digo, esa insensibilidad. Hemos hablado acá, sí. Yo estoy convencida que la indiferencia es como el puntapié a la crueldad. Digo, en tanto nosotros seamos indiferentes a lo que Milei hace constantemente, la crueldad se va incrementando, ¿no? Digo, esto de lo que venimos hablando hace tantísimos años en la figura de Cristina, pero que desparrama para todos lados, que es naturalizar determinadas cosas que no están bien. Uh-huh. Entonces, cuando uno lo escucha a Milei abusar de esto, escuchaba hace un rato la doma, ¿no? Gracias por domar, gracias por... ¿De qué está hablando? Digo, en un momento tan complejo como este, en donde la desigualdad genera más violencia, sabemos que la sociedad empieza cada vez a estar más tensa, cualquier mínimo chispazo genera un enfrentamiento entre iguales, y desde el lugar más alto de responsabilidad, en donde tendría que representar otra cosa, que es, digo, el acercamiento está incitando constantemente a que pase esto, a que de un lado te cuenten, que fue el relato de los libertarios el día de Lugano, el primer presidente de la historia que va a Villa Lugano y cómo crece la libertad, y del otro lado uno ve el rechazo absoluto. Bueno, en el medio el vacío. Totalmente. Bueno, esa incitación al odio está... casi es una constante cuando dicen mandriles, cucas, kirchneristas, zurdos, todo eso, todo el tiempo, bueno, produce escenas de violencia. Y la otra vez, con el periodismo en particular, la otra vez él había dicho algo así como que la gente odia poco a los periodistas. No los odian, no los odia lo suficiente. Al otro día le pegaron a Navarro, y también, bueno, cada tanto vienen sacudiendo algunos en las movilizaciones, y su alter ego, Santiago Caputo, aparece también, ¿no? Presionando de modo mafioso a alguien que le está sacando fotos, como pasó el otro día con un reportero de Tiempo Argentino. Pero bueno, hay un blanco allí donde él puede descargar o donde pareciera descargar, son los periodistas, pero también son los cucas, los zurdos, todo ese imaginario que tiende a generar, obviamente, una situación de violencia y un clima, digamos, una atmósfera de violencia, ¿no? Yo no puedo parar de pensar en la frase de Sabac Montiel, lo recordaba esta semana, en relación al ataque constante hacia los trabajadores de prensa. Sí. Cuando Sabac Montiel declara en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ante la pregunta de la querella de por qué hizo lo que hizo, él respondió muy clarito: por el clima de odio generalizado. Mirá, toma. Bueno, pero viste que algunos de los que fomentan ese clima después terminan siendo caritas de McDonald's, la publicidad de McDonald's.
y entrevistados de lujo. Bueno, Cristina Kirchner tengo. Vamos a conjurar un poquito la escena, vamos a limpiar un poco, ¿viste? Cuando entras y decís, che, prende un saumerio, hace algo. Vamos a escuchar a Cristina. Palo santo. Sí, tal cual. Obviamente hace referencia al 1 de mayo, Día del Trabajador, de la Trabajadora. Cristina dice lo siguiente. Es un 1 de mayo muy duro para todos. Bueno, no para todos. Para pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro. Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el gobierno además pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo, ¿no? Y es más necesario que nunca entonces mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que las defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras, y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento. Hoy también estamos homenajeando al querido Héctor y añorado y extrañado, te diría, Héctor Recalde, compañerazo, leal, defensor incansable de los derechos laborales y verdadero ejemplo de militancia y compromiso hasta el último respiro. Él es un modelo de militancia en la defensa de los derechos del trabajador. Héctor Recalde, homenaje también muy merecido, muy merecido allá en la sede del hermoso. PJ, ¿no? Hermoso. Él era un personaje hermoso también. Yo creo que conmueve, son esos personajes que representan tanto que a una lo conmueven. Ayer estaba llena la sede de Mateu del PJ Nacional, estaba su familia, estaban los trabajadores, había una muestra sobre afiches de trabajadores, hubo un recuerdo muy lindo también para Saúl Ubaldini. Mirá. Gran momento. Y sí, claro, Saúl querido. Y la relación y las anécdotas de la amistad de Saúl con Recalde, historias de Recalde. La verdad que fue un muy lindo homenaje y muy sentido. Estaba Nati Salvo. Estaba Nati Salvo, ahora en un ratito la sacamos. Charlando un rato. En un ratito sale, seguramente nos va a contar ahí alguna cosita más. Pero lo tengo, porque no todo es belleza, ni todo puede ser emoción. Lo tengo a Ricardo Lorenzetti. ¿Se acuerdan de Lorenzetti, no? Lo tienen presente, la foto con Moro, el perseguidor de Lula, una de las figuras clave del lawfare en Latinoamérica, yo diría en este segundo Plan Cóndor, ¿no? Que hubo en la región y que todavía está vigente en la persecución a Cristina. También se sacó una selfie con el féretro del Papa, que ganas, ¿no? Hay cosas para hacer. No, digo, si uno quiere homenajear al Papa, podría salir mañana con los chicos de la Cámpara, Lorenzetti, a hacer acciones solidarias. No, pues va y se saca una selfie con el féretro del Papa. No sé dónde la querrá poner. ¿Qué sé yo? En la casa. Vendrán los nietos y le dirán, ¿quién es, abuelito? Una cosa rara, gente rara, porque los que están llegando a la corte son gente rara. Igual está hace rato, ¿eh? Sí, no, este es un... Este llegó hace rato. Este es un error propio. Es mala mía de este lado, me parece, Ricardo Lorenzetti. Bueno, lo más parecido que tenemos a alguien empotrado ahí como tipo monarquía es esa corte, y Lorenzetti en particular, que creo que es el más viejo hoy. Estuve charlando con Novarecio. Me la escuché entera la entrevista. ¿La viste entera? Me la vi entera. Yo tengo un pedacito acá. A ver, que habla del fallo de la causa vialidad. Habló de más cosas. Habló de un montón de cosas. Descubrió que hay una derecha global, que existe la insatisfacción democrática. Por momentos yo dije, ¡apa! ¿Epa? ¿Qué estuvo leyendo a la presidenta del PJ, este señor que quiere ser presidente? Es probable. En su juventud... Lo dije, ¿no? ¿Quiere ser presidente? ¿Vos decís? Yo digo que sí, que se le pasó un poco el tren, pero es un poco su deseo, me parece a mí, caballero. Pero quiere ser presidente llegando por un atajo. Claro, por el pasadizo. Sí, no creo que he votado, no está acostumbrado a que lo voten. Es que es un incordio que te voten, porque la verdad tenés que conseguir la adhesión de un montón de gente, tenés que hacer cosas más o menos bien o no. Dijo algo de eso también en la entrevista, en un momento, dijo, bueno, estamos en un tiempo en donde después de 200 años, estamos en una crisis global de paradigma, en donde estábamos acostumbrados a que la democracia era la representación de las mayorías. Ahora eso ya no pasa. Claro. La representación de las minorías, nadie saca en ningún lugar del mundo más de 30%. Habla de los tercios también, Lorenzetti. Claro. No, si yo estoy anonadada, muy bien. Roberto. 200 años, dijiste. Vos sabés que el chino de la esquina de casa, cada vez que le digo, no, che, por Argentina, ustedes tienen 200... Nosotros nos cuentan la historia en miles, me dice, el del supermercado. Pero es que agrandado, sí, es agrandado.
Chino Aranda. Bueno, Lorenzetti habla del fallo de la causa vialidad. Peligroso, dale. ¿Va a fallar la Corte él o los recursos de vialidad y Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Bueno, ¿qué quiere decir con esto, no? A ver, vamos a aclarar un poco. Él lo que tiene que decir es si aceptan o no el recurso de queja, ¿no?, que se presenta. Si lo rechazan, queda firme la condena de casación, digamos, el fallo de casación. Si lo acepta, porque hay dos pedidos, ¿no? Uno del fiscal y otro, obviamente, de la defensa. Si lo acepta, bueno, entra en el paréntesis de la Corte, ¿no? A resolver cuando la Corte quiera. Hablaste del fiscal, el fiscal Luciani. El fiscal Luciani. Que esta semana también salió en los medios de comunicación diciendo que fue perseguido, denunciado. ¿Luciani? Sí, en una victimización, diciendo que lo amenazaron mientras que era el juicio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo único que recuerdo es que lo trataron muy bien. No recuerdo en ningún momento hostilidad. Era un héroe, lo comparaban con Estracera a Luciani. Qué bueno que lo digas vos, porque si no parece que uno, pero realmente verlo en esa pose de victimización, diciendo yo enfrenté al poder y me sentí muy perseguido, amenazado. Yo dije, yo vi otra película. Yo lo vi en cadena nacional, sí, halagándolo todo el periodismo corporativo y en la tapa de los diarios como si fuera un héroe. Bueno, lo mismo a Moro, ¿no? Moro en Brasil era Gardel, los guitarristas, y todos los temas. Y sin embargo, después se recompuso, digamos, la escena y terminó siendo ministro, lo cual tenía una pretensión política, y al día de hoy está siendo procesado el propio Moro por la manipulación que hicieron en contra de nada más y nada menos el actual presidente de Brasil, que fue preso en una causa sin pruebas, ¿no? Cuando uno dice, causa de vialidad, no hay pruebas contra Cristina, y alguno dice, no, bueno, algo deben tener. No, precisamente el lawfare se encarga de meter o de perseguir a gente presa y sin pruebas. Y ahí lo tenés a Lula. Si hubiera tenido pruebas para tener a Lula retenido, no sería presidente, estaría todavía condenado y preso. Como eso no existió, porque precisamente el lawfare se trata de poner o mentir pruebas donde no las hay. Bueno, hoy Lula puede ser presidente. Todavía a Cristina eso no le está ocurriendo, lo que hay y sigue habiendo es persecución, condena, todavía no definitiva. Y bueno, y Lorenzetti que se pavonea o juega con esta idea de en algún momento vamos a definir, creo que en algún momento en la entrevista dijo algo así, antes de las elecciones. ¿No? En realidad le pregunta a Novarecio si va a ser antes de las elecciones y él dice, no deberíamos demorar mucho, no dice ni que sí ni que no. O sea, es ambiguo lo de siempre, ¿no? Lo dijo también Anabel Fernández Agasti cuando se estaba discutiendo los pliegos, si recuerdan, del hijo y de García Mansilla, estos mensajes indirectos medio mafiosos de Lorenzetti en torno de presionar, como que públicamente arranca diciendo, el hijo tuvo mala suerte, en un contexto de crisis global, no fue elegido, hubiera sido un gran juez. Que era su carta, era ¿no? Digámoslo, era su pollo. Sí, no le fue. ¿Qué le vamos a hacer? No salió, Ricardo. Marcha de la CGT, impresionante, marcha de la CGT, digamos, hay que decirlo, una marcha grande, sin ningún tipo de medida de fuerza, era simplemente la evocación de la figura de Francisco en un 1 de mayo. Jubilados marchó hacia otro lugar, después creo que confluyeron en algún punto, pero bueno, esta cosa finalmente que uno tiene que decir, ¿no? Cuando la CGT decide movilizarse, cuando la CGT decide plantarse, y bueno, la gente responde. No lo hace siempre, ahora que lo hizo, creo que podemos charlar sobre eso y darle mérito a la Confederación General del Trabajo. Para eso la tenemos en línea ya la doctora Salvo, que participó de la marcha, seguramente, y también estuvo en el homenaje a Héctor Recalde, allí en la sede del PJ. Doctora Salvo, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Roberto y Vale? ¿Cómo andan? ¡Ay, qué linda se te ve! Viste, estoy anteojosa hoy, Vale. Salvo, ¿qué le pareció la marcha? ¿Fue importante? ¿Estaban contentos? ¿Cuál era el balance que habían hecho la gente de la CGT? A ver.
Yo creo que fue importante, no es por dar una respuesta tibia ni gris, como todas las marchas, sucede que me parece que se deja ver un poco o cierta desazón en la sociedad, algo o alguna pizca también de crisis de representatividad que siempre hablamos en el programa, sí. Roberto. No sé a qué atribuirle, o no sé si es atribuirle a una sola causa, la fragmentación y la heterogeneidad en el mundo del trabajo, que siempre mencionamos también, la falta de representatividad en sí misma, esto que Cristina había marcado en su momento de animarse y tener audacia a buscar nuevas formas de representar en un mundo en donde las modalidades de trabajo cambiaron. Yo ahí tengo una opinión que tiene que ver también con que más que cambiaron las modalidades de trabajo, pero también creo que hay que tener audacia para aplicar los mismos principios protectorios que vieron nacer el derecho del trabajo a estas nuevas formas y modalidades, que por supuesto no tiene que ver solamente con lo normativo, pero sí con cambiar el enfoque, ¿no? Estas nuevas formas de trabajo no dejan de incluir o subsumir trabajo en relación de dependencia. A eso voy yo, ¿no? Uh-huh. Uno puede ser un trabajador de plataformas o puede no estar presente en un establecimiento físicamente, pero que no por eso deja de haber relación de trabajo. Y bueno, el trabajo informal, ¿no? Que llamativamente se corresponde con la economía informal también. Uh-huh. Así que y un pedido concreto. Ustedes saben que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil fracasó nuevamente en la estipulación de un nuevo salario mínimo. Las centrales pedían más de 600.000 pesos, teniendo presente que para tener el mismo salario mínimo vital y móvil que nos dejó Cristina Fernández tendríamos que tener 1.200.000 pesos de salario mínimo, no 300.000. Claro, ¿no? Claro. Ahí, como para apuntar a ese ideal, digamos. Sí. Bueno, ahí yo creo que en la marcha también se expresa, o lo que fue la marcha de la CGT, una vocación de ciertos sectores por ganar la calle, pero que también es cierto, esas intermitencias que produce la conducción. Yo vi después a la conducción en pleno de las tres centrales obreras, se reunieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. El documento me llamó la atención, porque el documento que sacan no habla del Fondo Monetario Internacional, que yo creo que condiciona muchas de las políticas. O sea, si el fondo no estuviese hoy rigiendo la economía argentina, probablemente el salario mínimo sería otro. Y probablemente, digamos, la situación sería otra, muy distinta. Y no está mencionado en el documento. Y es muy trascendente. O sea, sabés que ayer en ese homenaje que se le hizo por el Día del Trabajador, y en realidad una muestra que se hizo en el PJ Nacional, había distintos afiches. Uno de ellos era de la CGT, una muestra de afiches históricos. Sí, claro. Y uno de esos afiches históricos era el de la CGT en 1985, que denunciaba la presión, o 1986, del FMI. Sí. Entonces me parece muy trascendente volver a recuperar esa gesta histórica sindical que tantas veces también vos mencionás, Roberto, y estaba Baldini en ese afiche, o en otros. Así que me parece que lo primero que pide el FMI es esa reforma laboral, del mismo modo que sucedió en los años 90, no solo reforma laboral, ¿no? También reforma tributaria, o que incluye también el empobrecimiento de los laburantes. Te digo, pienso, ¿no? En los años 90. En los años 90 tuvimos leyes nefastas. Primero, la introducción de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son los seguros en materia laboral. Bueno, y ahora otra vez el ajuste, jubilados, trabajadores y pérdida de derechos. Totalmente, y que quieren o pretenden, me parece estratégicamente, como objetivo estratégico, quebrar el modelo sindical argentino, que ha sido un modelo y sigue siendo, creo yo, en vigencia, uno de los mayores escollos que tiene el neoliberalismo para producir de esta Argentina una salida a la peruana, digamos, ¿no? Hay un escollo ahí, hay una organización en el medio. A eso apuntan. De hecho, la semana pasada se debatió, y lo mencionamos acá también en la Comisión de Derecho del Trabajo, modificación de leyes sindicales, ley de asociaciones sindicales, convenios colectivos, la ultraactividad, todo lo que le estorba a ese capital que eligió al modelo sindical hace mucho tiempo como un gran enemigo, desde la Gestapo sindical, desde Mauricio Macri, o desde la denuncia de un discurso totalmente antisindical, demonizante, que viene pavimentando el camino
para, por lo menos desde la narrativa también pública, generar un odio hasta social a ese sujeto, ¿no? Que va más allá de repente tal vez o hasta el enojo de la falta de representación. Me parece que es por ahí. El modelo sindical argentino ha sido siempre un modelo de vanguardia. La representatividad colectiva que tiene hace que, por ejemplo, ante el pedido de inconstitucionalidad del decreto 70/23, la CGT haya podido proteger a los trabajadores afiliados y no afiliados, y a eso apunta. Por eso quieren modificar las cuotas de solidaridad, que es aquella porción que paga el trabajador no afiliado, contribuyendo con un agente que negocia y a través de un convenio colectivo, que es una norma obligatoria, te beneficia, ¿no? En derechos. Ahí la escuchaba a Nati, y justo quería agregar eso, me dio el pie, ni que nos hubiéramos sincronizado. Hace 2 días... Como siempre, Vale, como siempre. El presidente de la Nación y su ecosistema vienen difundiendo este botón que aparece en el sistema de ARCA, que es para... Ellos dicen desafiliarse a un clic y cortarla con que te saquen el porcentaje sindical, que lo hemos hablado con Nati varias veces. El Día del Trabajador, el presidente no dijo nada sobre los trabajadores, solo reposteó algunas cuentas oficiales, pero 22 veces compartió contenidos referidos a desafiliarse de los sindicatos a un botón a partir de esta aplicación de ARCA, de lo que era la AFIP, ¿no? Ese es el modelo. Y yo pensaba que vos decías, Nati, lo del FMI, y cuando se juntó con Besen, no sé si se acuerdan, ese lunes que celebraban el nuevo acuerdo, se junta con Besen, ¿se acuerdan que hicimos la columna con otros empresarios? Y destacaban que lo que le preguntaban los empresarios norteamericanos que habían llegado a la Argentina era ¿cuándo la reforma laboral? Claro, es lo único que les importa, sí. Claro, bueno, es un mundo sin... reforma laboral, así es. Y la verdad que en nuestro país tuvimos tradiciones nefastas de prácticas antisindicales en la misma dictadura, un decreto en donde cayeron todas las afiliaciones de manera masiva. Y bueno, ahora vienen por exactamente lo mismo. Bullrich lo intentó en su condición de ministra de Trabajo allí por los fines de los años 90. También cuando en la gestión de Mauricio Macri, en este caso no Bullrich, pero intentaron sacar una resolución donde sacaban asociaciones sindicales simplemente inscriptas por no presentar un estatuto, cuestiones que atentan directamente contra el derecho humano a la libertad sindical, que está en el convenio 87, que tiene jerarquía constitucional, que está en la ley de asociaciones sindicales y que tan cara le costó a nuestro país mantener su vigencia en las últimas dictaduras. Nati, te mando un fuerte abrazo. Otro muy grande para ustedes. Natalia Salvo, con su columna Marcha de la CGT, homenaje a Héctor Recalde, y de paso hicimos un homenaje también a Saúl querido, y a los 26 puntos. Los 26 puntos de la CGT fue quizá uno de los últimos programas que planteó la CGT, en línea con Huerta Grande, en línea con La Falda, en línea con el documento del 1 de mayo del 68 de la CGT de los argentinos. Porque cuando uno quiere defender este modelo sindical argentino, habría que ser los sindicalistas tendrían que hacer lo suyo también. Los sindicalistas tendrían que hacer lo suyo. 1 minutito pasó de las 9, nos vamos para allá, tenemos una tanda. Cuando volvemos con una de Vale Di Croce, ya llega Fernando Fabris, que vamos a estar hablando, y va a estar también Rinconet en un ratito. No, lo hicimos levantar, no quería venir. Bueno, lo hicimos levantar y lo hicimos venir. Ya venimos, dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM 530. Somos radio. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias amigos.madres.plaza.
Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tengo un corazón mutilado de Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres. Buen día, Florencia, Roberto. Les habla Mario de Santos Lugares. Y mi opinión es sobre la serie es que es muy buena. Imperdible sería mis 5 estrellas.
y fundamental para que los jóvenes puedan acceder a esta excelente obra de Héctor Westergel y quizás incorporar conocimientos sobre la tragedia de la familia y los años de terror de nuestro país. Un beso gigante, los quiero mucho. Buen día, caballero, Florcita, equipazo. Gracias por estar. Bueno, ayer nos comimos el Eternauta. Nos gustó sobre todo la producción. Entiendo, caballero, lo que decís, $200 millones. ¿Cómo el Inca puede afrontar semejante cosa? Y sí, es disfrutable. Es la dirección de arte impresionante, o sea, los valores que tenemos aquí son impresionantes. A mí más que nada la producción, más que la actuación. Y en eso coincido absolutamente con vos, que los textos no tienen la potencia ni la fuerza del texto original. Eso es así. La producción, lo visual, es impactante. Marisa de Lugano, gracias por estar. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Vaciar esta locura mojado en ti. Muchas gracias a Marisa, muchas gracias a Mario, ¿no? de Santos Lugares. Sí, yo creo que es para elogiar, todo lo que fue la producción. Me parece muy, 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 muy elogiable. Sí. Y está. Ahora entran. ¿Puedo spoilear un poquito o no puedo spoilear? Sí, un poquito, pero también te cuento que la audiencia hay parte que la está viendo. Algunos te dicen Villa 3 capítulos, otros te dicen la voy a ver, otros la vieron entera. Y por ejemplo el caso de Alejandro Blanc de San Salvador, Entre Ríos, dice: estamos ahora desde el hospital de la ciudad con mi compañera por un problema de salud, escuchándolos. Son una gran compañía. Roberto, empezamos la serie el día de su estreno y aún no la pudimos terminar. Nos encantó la fotografía y por supuesto trajo a colación la historia de vida del autor y su familia, porque la verdad, dice, no es posible disociar una cosa de otra para nosotros. Totalmente. Participamos también por el sorteo del libro. No se pierdan, así es, miren, no se pierdan de pensar que esto de Gil Solano López lo hicieron entre el 57 y el 59. ¿Qué pasaba entre el 57 y el 59 en la Argentina, digamos, ¿no? ¿Cuál es el entorno inspirador? Más allá de la ciencia ficción, que yo creo que es la verdadera fantasía, digamos, que alimenta Westergel, creo, sinceramente, que ese contexto de algún modo se refleja. Bueno, pero no puedo decir, pues está en el capítulo 6. Así que me voy con Vale Di Croce. Sí, no lo puedo decir, no quiero spoilear, porque es verdad, yo creo que está hecha para gente que no leyó el Eternauta también, ¿no? Okay. O sea, los que lo leyeron y los que no lo leyeron. Tiene Entonces, que ver con post 55. Esto es post 55, claro, 57. Como para arrancar. 57 al 59. ¿Qué no se pasaba? puede decir nada de eso, del contexto histórico. Sí, contexto histórico, sí, claro. Persecución, decreto 4161, proscripción del peronismo. Resistencia peronista. Los peronistas en ese momento había como una especie de nieve en la sociedad que hacía que si fueras peronista te quedabas sin trabajo, te quedabas sin, ¿no? Digo, padre, claro. Morías civilmente, de hecho no tenías derechos políticos, ¿no? Y estaban los cacarudos, que vaya a saber si eran los militares o no. Bueno, cada uno hace su interpretación después, ¿no? Pero después hay unos que aparecen más adelante en la historia que tienen una glándula, que es la glándula del miedo. Porque para que todo eso pasara, tenían que funcionar y funcionaban con el miedo. Y cuando eran libres, cuando esa glándula dejaba de funcionar, pero a su vez se morían. No quiero spoiler. Ay, qué bueno. Vale, no me haga hablar. Vamos con lo suyo. ¿Qué tenemos? ¿Privatizaciones? ¿De qué vamos? Anarcocolonialismo y estatuto legal del coloniaje, siglo XXI. Sí, me encanta. Arrancamos así, como bien arriba, tranqui. Estratosféricamente. Sí. Hace un año, hablando de contexto y contexto histórico, hace un año Cristina Fernández de Kirchner dijo, cito textual: este no es un gobierno neoliberal como el de Carlos Menem, tiene algunos puntos de contacto como las relaciones internacionales y las privatizaciones. Hemos hablado mucho de la injerencia norteamericana, que es a lo que se refería Cristina en este textual, y ahora vamos a hablar de las privatizaciones. A ver. ¿Y por qué?
Sí. Vamos a hacer un repaso histórico para poner en contexto. Vamos a hacer una adaptación propia de la 530. No seremos esta plataforma que menciona tanto y promociona Caballero, pero estamos como para hacer una adaptación. 8 de julio de 1989 asume Carlos Saúl Menem, ¿no? Sí. Paradojas temporales. Un día antes del 9 de julio, del Día de la Independencia, asume Carlos Saúl Menem. Sí, digo. Sí. ¿Otra vez? ¿2 veces asumió? Sí. No. No. Bueno, Él asume, 2 veces sí asumió. Sí, asume 2 veces. No llegó a asumir 3, por suerte. Digo. Ay, Dios. Sí. El elegido por el presidente Carlos Saúl Menem para llevar adelante el proceso de privatizaciones es el conocidísimo, vamos a escuchar algo de él después, que estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas desde el 89 hasta el 91, Dromi, ¿no? Roberto Dromi. De Roberto Dromi, que después renuncia, digamos todo, por un escándalo vinculado con SWIFT, por el tema de coimas, ¿no? Porque Milei vive recordando el gobierno de Carlos Saúl Menem como ahora el segundo mejor gobierno de la historia, porque el primero es el de él, Obvio. pero nada dice sobre la corrupción, ¿no? Del gobierno de Carlos Saúl Menem y los escándalos que rodearon todo el proceso de privatizaciones. Vamos a escuchar algo que decía Dromi en ese decálogo menemista, como llamó él, en 1989, antes de mandar la ley de reforma del Estado escrita por Barra. Mira, es fuerte esto. ¿Están preparados para escucharlo? ¿Lo tenemos? Déjame que le avise a la gente. Lo que vamos a escuchar marcó, a mi generación nos marcó muchísimo. Salón Dorado. Sí, me acuerdo de ese momento. ¿Para qué me agarro de la... Menem con cara de anonadado, Sí. ¿no? Menem que está como sentado así pensando qué va a decir Dromi. Nada que deba... ¿Cómo era? A ver. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Es interesante el fallido, ¿no? Sí, claro. Porque mucho se habla de esta frase, pero no del fallido. Él dice, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Deber, imperativo, claro. Extraordinario. Sí, sí. ¿Cómo se llega a este momento? Se llega a este momento a partir de una ley, como les decía recién, la ley de reforma del Estado, asume Menem en julio, y en agosto se discute en el Congreso de la Nación la ley de reforma del Estado. ¿Y saben quién escribió esa ley? ¿Quién? Rodolfo Barra. Mirá. Que fue funcionario hasta enero de este año de Javier Milei. Ex Tacuara. Escuchen lo que decía Menem y Barra de por qué mandaban esta ley al Congreso. Habíamos resuelto ya que en esta larga timba de muchos años, donde el Estado fue punto permanente, bueno, nos hemos retirado de la timba y ahora son los otros que tienen que estar en este juego del cual no nos interesa participar. Dentro de esa ley se concibió el esquema de la política de privatizaciones, teniendo en cuenta que una de las razones también que provocaba este enorme déficit estatal y esa situación de emergencia era las graves pérdidas que ofrecían las empresas. 17 de agosto, vuelvo a las paradojas temporales, ¿no? 17 de agosto, seamos libres, que lo demás no importa nada, y ese día se sanciona la ley enviada por el Poder Ejecutivo y redactada por Barra, que fue el procurador del Tesoro hasta enero de este año de Javier Milei. Gran administrativista del Estado, digamos, ¿no? Un tipo, un cerebro, desgraciadamente siempre jugando en contra de los intereses populares, pero... Y acá le quiero contar... Sí.
archivística pura, ley 23.696 se sanciona, como les dije, el 17 de agosto, pero se publica el 23 y entra en vigencia. Yo me puse a revisar el debate completo que se dio en 3 momentos, o sea, no fue solo una sesión, sino que fue una sesión bastante extensa, muy parecido al debate de la ley bases, muy parecido, y me tomé el trabajo de traerle tips de lo que se decía y cuál era el debate y la discusión. Reforma del Estado, refundar el Estado, cuál era el rol del Estado para quienes defendían siempre el proyecto del Ejecutivo. Era ineficiente, crecimiento elefantiástico. Díganme si les suena todo esto de la discusión de la ley bases. Volumen desmedido del Estado, es necesario desregularlo, el Estado es OPA, dirigista, regulatorio, no hay disciplina fiscal, solo debe hacerse cargo de la seguridad. Sobre las privatizaciones que estaban incluidas en el proyecto se decía, no tiene por qué haber monopolio de las empresas del Estado, todo lo privado es mejor que lo público, el déficit generado por las empresas lo pagamos con el hambre de los argentinos. Había un debate sobre si eran las privatizaciones totales o parciales de las empresas, la desmonopolización para buscar competencia, porque acá los únicos eficientes ¿quiénes son? Los empresarios, se favorecía a los grupos económicos en detrimento del Estado, pero se decía que el saneamiento de las empresas era necesario, ¿para qué? Para cumplir con el déficit fiscal. Era una ley ómnibus, moderna, refunda, el fatalismo como inspirador de esa ley, ¿no? Esta idea de vamos hacia el apocalipsis, entonces tenemos que hacer esta ley, déficit fiscal, hay que hacer el sacrificio, es el fin en sí mismo el sacrificio para luego ir hacia la tierra prometida, el estatismo socializante, economía, déficit fiscal, hiperinflación, flagelo de la inflación, todos textuales del debate, Hablaban de 4 décadas de malos gobiernos. En aquel tiempo eran 4 décadas. Ahora serían 8, claro, ¿no? Ya tienen que empezar a decir 8. La urgencia por sacar el proyecto, ¿a qué estaba asociada? A la emergencia económica, al instrumento y la herramienta indispensable que necesitaba el presidente para la gobernabilidad. Hablaban de delegación de facultades, todos decían que no estaban de acuerdo, pero la votaban igual porque se necesitaba la herramienta para la gobernabilidad, y hablaban de la imagen positiva del presidente, de la generación de expectativa, de la batalla cultural y de que ya se había perdido en la sociedad y en la opinión pública la posibilidad de defender las empresas estatales. Bueno, todo esto se discutía en el debate de la Ley de Reforma del Estado en 1989. Y lo que termina pasando cuando se sanciona esa ley, solo les recuerdo algunas: Aerolíneas Argentinas en manos españolas, ¿sí? La gestión de los franceses en aguas argentinas, YPF en manos de la española Repsol, la destrucción absoluta del sistema ferroviario nacional, Gas del Estado con un tipo trucho, ¿no? Si pensamos en la ley bases y en Cuader, recordemos el diputado trucho levantando la manita y votando. Creo que se llamaba Kenan, el personaje en cuestión. Y levantaba la manita. ¿No era Kenan? La pregunta es, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Dirá usted, 2 de mayo. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy, 2 de mayo? Porque hace 2 días, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, lo corrió por derecha a Javier Milei. Y dijo esto sobre las privatizaciones. Hay un mandato. Avancemos más rápido, así el resultado llega antes. Y la gente nos sigue teniendo que poner el hombro confiando en que esta vez va a funcionar. Lo siente, lo percibe. O sea, tenemos un mandato. En mi época no se podía hablar de cerrar una empresa pública. Hoy a la gente ha dicho, hagan lo que quieran, Milei. Motosierra. Y en 1 año y medio no se cerró una empresa del Estado. El 90% no sirven para nada. Si tenés... No se cerró ni una empresa del Estado. Está indignado el expresidente de la Nación. Lo quiere correr a él. Es lo mismo que le hicieron a él, ¿no? Los libertarios le hicieron Está ocupando ese rol. Quiere, no le da. Yo creo que ya no le da la nafta, pero los invito a escuchar para mostrar también por qué estamos escuchando lo que pasaba ya por el 89, para que nadie crea que todo es novedad. Salón Dorado. Ni bien asume Javier Milei, 20 de diciembre, una fecha muy emblemática. Daba un discurso en el Salón Dorado sin el público presente, como tuvo Carlos Saúl Menem, pero miren lo que decía. A ver. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Derogación del régimen de sociedades del Estado. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas
para su posterior privatización, modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran, desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. Bueno, ya sabemos que no va por los canales ni las radios porque no quedan. Ya hizo lo propio con el sistema público, pero habilita, ¿no?, Starlink para su amigo, entre comillas, Elon Musk. Y miren lo que decía con Majul, Javier Milei. Vamos a privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. O sea, la función del Estado no es ser empresario. No es ser empresario, porque la lógica del empresario, lo que lo mueve... ¿Sabes cuál es? ¿Conoces el chiste ese? ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? La billetera. El bolsillo, claro. Bueno, el empresario lo tiene exacerbado. Entonces, si vos tenés pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Perdés tu capital. Entonces te movés y le buscás la vuelta, salís, no sé, hacés lo que fuera, pero... Y de última, si perdés, el problema te queda en vos. El problema con el Estado es que cuando pierde plata... te pasa la cuenta y se agranda encima. Entonces no funciona, el sistema de incentivos no funciona. Es un oxímoron hablar de empresa del Estado, no existe eso. Entonces, todo lo que está, digamos, se pueda traspasar al sector privado, va a ser traspasado al sector privado. Ahora, bueno, el eco de Dromi, el eco de Barra y el eco de Menem, ¿no? Para los que creen que hay novedad en este gobierno. Y escuchemos ahora, esta semana estuvo Adorni en el debate legislativo, después hizo su conferencia habitual y habló de las privatizaciones en respuesta a lo que dijo Macri el día 30. Miren lo que decía Adorni. El saneamiento de estas empresas públicas es un paso necesario hacia su irremediable privatización. Además, la semana pasada el presidente de la Nación firmó el decreto que inició la privatización de Enarsa con la venta de Citelec, una de sus 17 unidades de negocios. Como ya dijimos muchas veces, toda función del Estado que pueda hacer el sector privado efectivamente será hecha tarde o temprano por el sector privado. Huele a viejo, suena a viejo, no hay novedad en esto, sabemos cómo termina. Y quien advirtió sobre esto, como siempre, ¿quién fue? Cristina Fernández de Kirchner. Me parecía. Se cumplió un año esta semana del discurso que ella da en Quilmes el año pasado, cuando habla por primera vez de anarcocolonialismo. Pero yo le sumo a esto, porque ella hace una referencia un tiempito antes en el Instituto Patria al Estatuto Legal del Coloniaje siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Porque Cristina demuestra, y por eso la persiguen, yo insisto con eso, por eso tiene que ser ella quien conduzca este proceso de confrontación de ideas, por lo que representa Cristina. Cristina representa que hay alternativa a lo que propone Javier Milei, y que lo demostró gestionando, lo demostró gobernando, y que no hay novedad. Esto termina mal, tiene fecha de vencimiento, y vamos a irnos con lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria cuando se discutió y se sancionó el RIGI, ese Estatuto Legal del Coloniaje, y esto, insisto, no es anarcocapitalismo, es un anarcocolonialismo total. A ver. El nuevo Estatuto Legal del Coloniaje, siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Y eso que nosotros no privatizamos nada, al contrario, recuperamos Aerolíneas Argentinas y recuperamos YPF para todos los argentinos. No solo eso, lo que dijo Cristina era estratégico. Se recuperaron las AFJP para que los jubilados tuvieran sus ingresos, se recuperó Aerolíneas porque estábamos pagando sueldos y estábamos pagando el gasto, el mantenimiento de esos aviones, se recuperó agua
y se recuperó la energía a través de YPF. Fue estratégico la recuperación de empresas. No hay que volver a retroceder, no es necesario. Hay que revisar un poquito la historia. Muchas gracias, Vale. Nos vamos para allá y recuerden, ya lo tenemos a Rinco, que lo he visto entrar. En un ratito estamos entrevistando a Fernando Fabris sobre la dimensión psicológica de este proceso que estamos atravesando. Y ya en un ratito también nos estamos despidiendo porque arranca después Siempre Soy. Así que vamos rapidito para allá, dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa. Tempestad. 32 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en vivo en este
feriado, nosotros aquí en el estudio mayor de la Radio de las Madres. Quiero decir que en la operación técnica está Silvio Soler, en la coordinación Gary Castro, en la producción Castro, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Rusagasti, en las redes Manosa Severino, Alan Martínez y Vicente Castro. Bueno, lo anunciamos apenas comenzó el programa. Me ha llegado el libro Subjetividad Argentina. La bajada es la dimensión psicológica del proceso sociohistórico de Fernando Afabris, y hoy está aquí con nosotros. Fernando, le agradecemos en este feriado también, ¿no?, que te hayas venido hasta acá. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Muchas gracias por la invitación. El libro es interesantísimo porque nos da una mirada en un proceso en el que muchas veces uno dice, la psicología tiene algo para decir sobre esto. Me parece que es mucho más que la psicología, porque la primera pregunta, y él como gran entrevistado me dijo, ¿la crees la respuesta en 2 minutos o en 6? Tómate a tiempo que quieras. Pero esencialmente, ¿qué es la psicología social? Digamos, si tuviésemos que explicar a un auditorio que no sabe qué diferencia hay entre la psicología social o la psicología o el psicoanálisis, ¿cuál es la particularidad de la psicología social de Pichon Rivière, ¿no? Estamos hablando esencialmente. Sí, eso último que dijiste es clave, porque el término psicología social en el mundo significa algo. En la Argentina tiene una particularidad a partir de que es el adjetivo, lo social, que Pichon Rivière le pone a una psicología o una psiquiatría. Esa es suena un poco abstracto, ahora lo voy a explicar mejor, ¿no? ¿Qué le pone Rivière? Y Pichon Rivière lo que dice es que toda psicología social, que llegó a una concepción de la psicología que es social, y que no hay otra psicología que no sea social. Claro. Es decir, no es otra cosa de la psicología, es una variante de la psicología. No trata, o mejor dicho, trata al individuo, pero dentro de su comunidad. Trata al individuo, los grupos, las organizaciones, las comunidades restringidas, dentro del marco sociohistórico, organizacional, institucional. Es una idea que llega a mediados de los 50, podría ponerse el año 56 como un momento de fundación de esa perspectiva. No es casual que en ese momento aparezca la palabra social, ¿no? Después del proceso previo, que había mostrado la relevancia en la Argentina y en el mundo de lo colectivo. Claro. Y es decir, que es el nombre de una corriente dentro de la psicología y de la psiquiatría. En el mundo es otra cosa, es otra disciplina. Voy a simplificar diciendo herramienta, es mucho más que una herramienta, pero en este caso, por eso advierto, voy a simplificar, pero esta herramienta, ¿qué nos permite entender del tiempo que atravesamos? Cuando tenemos el presidente que tenemos, y cuando vemos que todos los miércoles, por ejemplo, jubilados y jubiladas, que son los mayores de nuestra comunidad, son violentados, apaleados, digamos. ¿Cuál es tu mirada sobre todo, o cuál sería la mirada de la psicología social sobre todo esto? Sí, por ahí es bueno que yo diga que soy psicólogo social, entre otras formaciones que tuve, que trabajo en clínica, y que me hago esa pregunta que vos decís siempre, o sea, ¿qué utilidad tiene lo que los psicólogos sabemos para entender el mundo político, cultural, social, del cual estamos tan metidos como en la profesión desde siempre? Es decir, que es una pregunta que no es de fácil respuesta. Tanto es así que yo muchas veces no me ocupé de... Después. Me va a costar coordinar las dos cosas. Sí. Entiendo. Ahora está medio lavado. Muchas veces pensé eso y postergué publicaciones en función de que pensaba que los buenos políticos saben lo psicológico. Los grandes políticos leen lo psicológico, no cabe duda. Entonces, que nosotros, los que tenemos una profesión, teníamos poco. Después empezaron a ir las cosas mal y dije, algunas cosas que veíamos con los compañeros que investigamos, tal vez hubiesen sido útiles para algunos. Después me invitaron a alguna unidad básica del conurbano en tiempos de desesperación del 2016 y veía el interés que los psicológicos militantes de base tenían. Entonces ahí fui sospechando que yo desconfío, como buen psicólogo desconfío de los psicólogos. Totalmente. Como abogado desconfío de los abogados, claro, ¿no? Entonces, pues sabes cómo se hace la hamburguesa. Sí, conozco el ramo y sé que hay mucho de mezclar ideas psicológicas con la propia línea política, que obviamente metodológicamente no tiene ningún valor. Sí, entiendo. O sea, hay que investigar lo concreto con los métodos rigurosos que tiene una ciencia. Bueno, esa es la advertencia. Ahora tendría que decir para qué sí sirve o qué. Hay una dimensión que es subjetiva, que es común
y que no está tan determinada por las ideologías políticas. Como en los grupos o en las instituciones hay cosas comunes que son en cierto sentido independientes de las posiciones ideológicas de sus integrantes. Podemos llamarlo un modo de sentir, de percibir, de vivenciar. Eso lo vimos en los 90, cuando empezamos a investigar esto, donde veíamos que había una subjetividad fragmentada, sea de derecha o desocupado, o de izquierda, o peronista, o lo que sea, o radical, o socialista. Es decir, que había una forma de vivenciarse, que un autor muy conocido en Argentina, Héctor Fiorini, le llamó trastorno de narcisismo, donde él lo resumió: en aquel tiempo ninguno de nosotros sabíamos quiénes éramos y si aquello que creíamos ser tiene algún valor para alguien. Lo resumió en eso, como la idea de ser un montón de fragmentos. Eso era común al que en una empresa maltrataba para despedir obreros, los dejaba sin tarea 6 meses para que se depriman, todo eso, o en el que era víctima de esa cuestión. En los tiempos del macrismo había una ambigüedad, los 2 primeros años, antes de la famosa expresión en Plaza Congreso, en diciembre, había una ambigüedad donde un perro podía ser más valioso que un ser humano, había una ambigüedad general que abarcaba todos los sectores políticos. Sí. Y en el tiempo del kirchnerismo, particularmente en 2010, vimos una subjetividad que estaba en las antípodas de la de los 90. Es decir, la gente podía pensar su futuro, su pasado, su presente. Podríamos decir una subjetividad situada. Situada, claro. Ahí puede entrar Sartre, que es de donde sale esa palabra que el propio Pillona toma de ahí. Entonces, pero eso era independiente y relacionado, como todo lo que es independiente y relacionado a las ideologías políticas. Las ideologías son más formas de dar contenido, dirección a la subjetividad, esa en términos vivenciales, afectivos, que bueno, era un fenómeno importante para investigar. Claro. A ver, estamos hablando con Fernando Fabris, su libro se llama Subjetividad Argentina, hablando un poco también desde la psicología social y los abordajes, por ejemplo, cuando trabajan con comunidades o con grupos. Y hoy, ya situados en este presente, ¿no? en la actualidad del gobierno de Javier Gerardo Milei, podría ser Pedro o Pedre, no importa, gobierna Javier Gerardo Milei, y eso derrama un espíritu que sería, algunos dicen libertario, anarco-libertario. Yo creo que hay mucho indiferencia, o no sé si indiferencia de egoísmo, individualismo, no lo sé. ¿Qué es lo que surge en esos grupos interpelados? ¿Qué es lo que aparece? ¿O cuáles son las palabras recurrentes, digamos, que se usan en esos grupos? Ahí hay una continuidad, o sea que, digamos, este sería, desde lo que nosotros venimos siguiendo, como el punto culmine de una extensa acumulación de factores negativos, de desconexión con el otro, frustraciones también. De frustraciones, de decepciones, que lo veníamos, en el libro aparece en el tiempo del gobierno de Alberto Fernández. Sí. Nosotros hacemos a la gente en los grupos de investigación y que hacen psicodramatizaciones, aparecen representaciones alarmantes. ¿Cómo cuáles? ¿No? Bueno, por ejemplo, la más importante de ellas es una escena donde dramatizan una supuesta reunión familiar. 2 personas tienen el cuerpo acostadas, son la mesa donde todos comen, dicen es una escena familiar. Después empiezan a mirar mejor, todo eso lo filmamos, lo grabamos, lo analizamos decenas de horas, ¿no? Empiezan a decir, bueno, esto es una escena de una familia apurada. No, me parece que es un velorio. O sea, la escena familiar era un velorio. Y después dice, no, es una escena siniestra donde se están comiendo los muertos. Ah, la pucha. ¿No? Es una escena límite. Hay otras en la historia. De ese pero tiempo se dispara la cabeza para se dispara lugares. Para un lado lo siniestro. Que si uno lo correlaciona con lo político y con la categoría de trabajadores registrados pobres, más o menos no es tan loca esa escena, ¿no? Claro, o sea, entre derecho racional, entre comillas, irracional, pero racional en cuanto a su comprensión de trabajadores registrados pobres, que a todos nos dolió tanto que un gobierno nacional popular llegara a producir eso. Y esa otra escena implícita y la sensación de que se venía algo imparable. Y eso surge de esa manera en los ejercicios. Qué maravilla.
Yo creo que estas herramientas son indispensables, ¿no? Para entender. ¿Cuánto también influyó en este ánimo la pandemia? ¿O cuánto hay de pospandemia en estas en estas reacciones? Digo, más allá de lo político, económico, digamos, la situación de límite de la pandemia. Vivir, morir. Sí. Mira, me recuerdo cuando Horacio González me pidió que escriba sobre la pospandemia. Muy elogiado sos por Horacio González. Fuiste. Sí, bueno, sí. Ya no estaba entre nosotros. Y yo le dije, ¿qué querés que diga? No sé qué va a ser la pospandemia. O sea, los traumas humanos dependen de muchas circunstancias. Algunas personas los hacen más fuertes y otros los destrozan. Claro. Las mejores ideas surgen en los contextos más adversos. ¿Qué querés que diga? Me dice, imagina lo que te parezca, ponelo. Siempre posibilitador, Horacio, en eso. Así que escribí sobre eso. Hay dos bibliotecas. La mayoritaria es de que todo esto sería producto de un hecho inédito, una pandemia. En mi opinión, no veo nada demasiado relacionable de modo claro y contundente al haber vivido una pandemia. Hicimos grupos cuando terminó la pandemia, con sectores populares y con sectores medios, divididos, grupos operativos de investigación. En los sectores medios el sentimiento que aparecía es el hartazgo, la queja, nada muy fuera de lo habitual. De lo habitual, recuerdo, parte de su cultura. En los sectores populares había una profundidad existencial de lo vivido admirable. Entonces, ¿cuál es el efecto de la pandemia? Y depende. Claro. Algunos los hizo más profundos y otros los hizo más superficiales. Y el presidente desquiciado, esto lo digo yo, ¿no? Sí, que sí, tenemos, también, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Es parte de esa fragmentación? Bueno, yo diría del frustración? hartazgo, porque ahí hay dos procesos, ¿no? La pandemia la estoy poniendo en un segundo plano porque de alguna manera no altera las cosas esenciales de los sectores populares y los sectores medios. Pillon Rivière en el año 58 ya decía que los sectores populares y la clase obrera tenían mayor capacidad de insight que el resto de las clases. Totalmente. A contramano de toda la psicología y el psicoanálisis argentino, que dice que ni siquiera son susceptibles de psicoanálisis. Uh-huh. Es decir, que ahí no hay nada nuevo. La pandemia confirma algo sociológicamente, por lo menos desde cierta perspectiva. Milei es producto, de 40 años de neoliberalismo y posmodernidad, o 50. Thomas Harvey, que lo pone en el año 73, el origen, en la Argentina dictadura, más allá de los tiempos benévolos que hubo, que exceptuaron eso. Pero después hay 50 años de destrucción productiva y, en mi opinión, también cultural, exceptuando la lucha de las mujeres y la lucha de los derechos humanos, pero en muchos otros planos la destrucción, cualquier persona que tiene cierta cantidad de años recuerda perfectamente, y si uno mira en perspectiva la Argentina es un horror, ¿no? 50 y pico % de pobreza, digo, con relación a los 70. Cuando yo era chiquito, disculpen. Y una sociedad más integrada. Más integrada. Más cohesionada también. Entonces, para mí Milei es el producto de eso, es el producto de Tinelli, la tinelización de los 90, y acelerado por las defecciones del campo popular en los últimos. ¿Y el telefonito? ¿El aparato? Bueno, eso pasa como la pandemia, para algunos explica todo. Yo la verdad que no conozco estudios serios que no sean la alarma histérica de que ahora los teléfonos nos dirigen. Siempre se le adjudicó algo. En el medioevo era el cura que hablaba de espalda. O sea, siempre hubo instrumentos de alienación que pueden potenciar, pero no determinar. Yo ayer leí a García Linera, ¿no? Decía un poco, me apoyo en él porque es difícil decir que la tecnología no es lo que explica todo. Claro. La tecnología facilita algo que está en las relaciones sociales. O sea, no podrían captar ciertas cosas si la vida cotidiana, que tiene muchos lugares de determinación, yo diría el ser ajeno al que vive al lado, el no conocer al vecino, la represión en el espacio público es mucho más poderoso que... Entiendo lo que decís. La represión, para ir terminando, porque tenemos todavía falta la columna de Ringo y todo. Podés venir cuando quieras, me interesa muchísimo este tema porque es lo que
creo muchos que están escuchando agradecen, buscarle algunas respuestas que no sean las ya transitadas, digamos, a lo que ocurre. Sí. Soy medio impopular con esto que estoy diciendo, que un no poquito, son las redes ni... Un poquito, pero está bien. A veces porque si ahí se habla mucho de las redes, de la pandemia. Bueno, mi compañera no tiene redes, por ejemplo. Claro. Y es especialista en comunicación. Mira. Me dice precisamente por eso. Pero, bueno, les quiero contar a todos que el 7 de mayo, 8:30, va a estar Fernando en la sala Alejandra Pizarnik, allí en la Feria del Libro. Desde las 7:30 vas a estar firmando libros en el stand 1916 de Tinta Limón, en el pabellón amarillo. Esto lo vamos a volver a decir ese mismo día. ¿Por qué? Porque nos dejó un libro sobre Subjetividad Argentina. Es este libro, Subjetividad Argentina. No sé si lo toma la cámara 12 en el estudio. Ahí está. Tenemos un montón de cámaras. Gran cuadro. Gran cuadro. Mira, este es de la Cárcova, ¿no? Sí. ¿Por qué la Cárcova, che? Esto es 1890, por ahí. Sí, y bueno, estamos parecidos, ¿no? ¿Vos decís? Sin pan y sin trabajo. Sin pan y sin Todavía trabajo. se puede ir a ver al Museo de Bellas Artes ¿Está de forma gratuita. Exactamente. Todavía es gratis. Todavía es gratis. Estamos hablando con Fernando Fabris, la dimensión psicológica del proceso histórico. No la podemos agotar en 15 minutos el tema. Sí les recomiendo que lean el libro. Yo la verdad es que voy por la mitad, más o menos lo tengo marcadito ahí. Es muy, muy interesante, sumamente interesante. Como él dice, bueno, es una herramienta más también, y creo yo fundamental para el proceso en el que estamos, y sobre todo las subjetividades que generan estas cosas, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Hablamos de lo siniestro, y más de una vez se nos vino a la cabeza esta idea, ¿no? De describir con ese adjetivo lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Fernando, vamos a seguir destacando el libro, y desde ya el día 7 vamos a estar sorteando, porque nos dejaste un ejemplar para toda la oyentada. Me encanta que vengan autores y traigan sus libros para sortear, no para el conductor, sino para los oyentes, las oyentes. Me parece que eso es fundamental. Te queremos agradecer que hayas estado acá, y felicitaciones, digamos, por la obra. Estuvo con nosotros Fernando Fabris. Algunos dicen que es el sucesor de Pillon Rivière. Yo no sé qué opina él sobre eso. Generalmente uno tiende a ser pudoroso con esas cuestiones, pero la gente que lo dice es muy interesante. Entre ellos, por ejemplo, lo decía, ¿no? Horacio González y otros más que algo de esto sabían. Así que bueno, vamos a una breve tanda. Una cosita, no quiero dejar de nombrar a la editorial Zócalo. No es una cooperativa. Que es una cooperativa, que vengo publicando el tercer libro con ellos. Que tienen una librería al lado de Sociales. Santiago del Estero. Libremos, que es una cooperativa de trabajo que surgió en el 2001, no casualmente, que son muy serios y muy comprometidos. La edición es increíble. Un saludo a Lucía. Le mandamos un beso a Lucía Esquinoca, ¿no? La edición es muy buena, muchísima calidad. Yo que más o menos estoy en el tema de las imprentas y eso, es una gran inversión aquí, y mucho talento también. Y bueno, le mandamos un abrazo grande a la gente. Fernando, gracias por venir. Gracias, Roberto. Tanda, y ya volvemos con Rinconet, que tiene los puños cargados, como ustedes saben, de verdades inapelables e irrefutables. Ya venimos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 50 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tenemos otro libro para sortear. ¡Qué bueno! No, porque ya tenía uno. Mirá, ojo con la ludopatía, ojo con la ludopatía. Tengo los sorteos y tengo así que ya tenemos para hacer. ¡Qué grande! Bueno, espectacular. Así hay que ser con los libros, generosos, porque es así, esta es la vuelta que tiene que... Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Señor Rinconet, este tiempo es suyo, tiene de acá... Yo sé mucho para decir usted, ¿no? Muchas cosas. He venido a arrojar un puñado de verdades al rostro.
Esto sí que hay que soportarlo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer. Nos vamos a mantener incólumes frente a lo que usted tenga para decirnos. Bien, ustedes saben que ayer fue el Día de los Trabajadores. Y las trabajadoras. Y de las trabajadoras. Por de favor, los Rinconet. Pero es trabajadores, entonces... Diga les trabajadores. Muy bien, touché. Bueno, el gobierno lo va a festejar a fin de año enviando el proyecto de reforma laboral impuesto por el Fondo Monetario Internacional, porque ustedes saben que siempre estamos a una pérdida de derechos del paraíso, siempre desde hace al menos 50 años, siempre estamos a una catástrofe social de ser finalmente Alemania o no sé qué. Es decir, vamos a destruir nuestra regulación laboral y así en 30 o 40 años vamos a ser Francia, que tiene una regulación laboral infinitamente más restrictiva hacia la patronal. Son esos misterios del manual neoliberal. La patronal también festejó el Día del Trabajador, proponiendo 304.000 pesos de salario mínimo, un aumento considerable porque el salario mínimo antes estaba en 297.000 pesos, es decir, con la diferencia podés cargar la SUBE. Van a morir de generosidad. Van a morir de generosidad. Yo creo de cualquier manera que el próximo paso es el plan tasajo, es decir, reemplazar el salario por un plato de tasajo que tiene la ventaja de que no sufre de inflación, porque siempre recibís la misma cantidad de tasajo, o simplemente anular el salario. Yo te dije una vez, no des ideas. No des ideas, Rinconet. Quiero que escuchemos al compañero Julio Cordero, secretario de Trabajo, actual, un muchacho de Techín, y de la UIA, es decir, todo lo bueno de este país concentrado en una sola persona, y hace unos meses en la Comisión de Trabajo, creo, en el Congreso, en el Senado. En el Senado, dijo lo siguiente. Oye. Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Esto es muy interesante. Es exactamente lo que se debate internacionalmente es bajar la jornada laboral. En nuestra jornada de 8 horas fue votada en 1929. Entre 1929 y hoy, en estos casi 100 años que ocurrieron, ¿qué pensamos, señor Caballero? ¿Que la productividad de los trabajadores aumentó o cayó? Aumentó. Yo diría que aumentó. Y sin embargo, ganamos menos. Ganamos menos que hace 50 años, ganamos menos que en los años 70, ganamos menos que hace 10 años. Sin embargo, hubo una revolución de informática, las redes sociales, de la era digital. La científico-técnica, escuchame. Y vos decís, ¿quién se quedó con mi queso? ¿Quién se quedó con mi aumento de productividad? Aún los arquitectos nos hemos vuelto más productivos. Mirá lo milagroso de la época. Sin embargo, no ganamos más, y ahora lo que nos dice el señor Cordero es que deberíamos trabajar más, hasta más lejos, porque también está la reforma previsional, es decir, tenemos que trabajar hasta los 100 años para descansar en algún momento. Y la clave está ahí, ¿para qué? ¿Para qué? El tipo lo único que dice, bueno, la familia, es decir, la familia sería porque lo único. Alguien le grita, ¿no? Claro. Se nota en el audio que trajiste que alguien le debe gritar y dice, bueno, sí, la familia. La familia, si quieren ver a los pibes que... Pero el derecho al ocio, ¿no? Claro, tu vida, tu tiempo. Constitución del 49. La Constitución del 49. Y de nuevo esto de decir, el mundo va hacia otro lado, no necesariamente hacia este. De nuevo, es esta cosa que es que el manual de neoliberal, es decir, nuestros camisas pardas hoy, pero la derecha tradicional siempre, no es que te dice, yo quiero ser Haití. Seguime que vamos a hacer Haití. Te dice, no, en 30 años vamos a hacer Francia. ¿Cómo vamos a hacer Francia si Francia justamente debatió la disminución de la jornada laboral y tiene leyes laborales muchísimo más restrictivas? Y terminamos con casi un chiste. Un personaje de la fauna albertista, Tony Aracre, ex CEO de una multinacional, devenido por esa... Syngenta. Syngenta, devenido
por la magia albertista en jefe de asesores. Bla, 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 debatía en Animales Sueltos y me pareció de lo más interesante lo que ocurrió. ¿Es atinente? ¿Cómo? ¿Es atinente? Es atinente. Vamos. Pará, a la televisión pública no va cualquiera a ser de columnista, ¿sabés, no? Vos vas por tu orientación política. Bueno, perfecto, claro. pero que no me pagan, un centavo, que te quede claro a vos. Pero que no, eso no me importa. Ah, bueno, sí, que pero... te quede claro que vas porque hablas a favor de mi ley. Lo que pasa es que yo lamento que vayas gratis porque hay un montón de gente que podría cobrar para hacer el mismo laburo que estás haciendo vos. No está bueno laburar gratis, pero no importa, es otro tema. Bueno, te mato ahí. Vos. Feudal, che, qué bien la claro. feudal. Me pareció muy Era duro de domar esto. Sé que se parece ya al formato de Animales Sueltos. Patria panelista. Me tildé, perdón. Pues estoy mirando mucho estoy haciendo el trabajo de archivo mirando mucho Animales Sueltos. No, duro de domar el señor Dugan. Y me gustó mucho el comentario feudal. Es decir, Aracre le dicen, che, vos vas a la TV pública porque sos funcionario del gobierno, porque pensás como el gobierno. Y él no dice, no sigue la ficción de, no, mirá, va todo el mundo. No, pero se defiende diciendo, che, pero no me garpan, no me pagan. Y Feudal le dice, che, es un problema. Digamos, antes le pagaban, no se tiene que. Entonces, desde acá, modestamente, yo creo que los operadores reaccionarios deberían recibir su estipendio cada vez que van a la TV pública a vendernos a vendernos la sopa neoliberal. Porque, de nuevo, hay esta cosa de decir, che, se puede trabajar sin salario. No, señores, no se debe trabajar gratuitamente. Bueno, él estuvo ahí vendiendo el carry trade, ¿no? Le decía a la gente cómo puede hacer para timbear y vivir de la timba. Antes se sabía, históricamente, está en el tango, es que nadie se salva con la timba. No. ¿Entendés? Es una vez que ganás y el resto es perder siempre, digamos. El histórico da que se equilibra, o que siempre es pérdida, digamos. No es que vos ganás mucho, no es que todos ganan. Alguien tiene que perder, la mayoría tiene que perder para que uno gane. Pero bueno, eso que antes se sabía, ahora parece que se dejó de saber. Se dejó de saber, sí. ¿No? Y vuelve esta idea de que todo de timba y con la timba nos vamos a salvar. No, con la timba nos vamos a hundir. Esta historia de que rematás la casa, ¿viste? Vas con la escritura de la casa, ponémelo todo al 12, ponémelo todo al 12. Sí. Y no, tarde o temprano eso es una tragedia. Y obviamente es también un problema de salud mental. Che, 59 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Yo creo que estamos ya, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Ganadores y ganadoras? Vamos ahí. Ganadores, y antes recordamos también que mañana a las 20:30 en la Feria del Libro, en lo que sería el pabellón azul, en el stand 602 de la provincia, se presenta el libro de Carlitos Raimundi, día anterior a Vale. Mirá, Vale es el lunes. No, Vale por eso. No me mareen a la audiencia, que necesitamos que vayan todos y todas. Bueno, el sábado también, porque vamos a acompañar a Carlitos, Liliana López Forés y yo. ¿En serio? Vamos a estar, me convocó y para mí es un honor, me encanta como es él. Presenta La Noble Igualdad, así que allí estaremos haciendo el aguante a Carlos, que está buenísimo su libro. Muy y bien. Por otra parte vamos a dar los ganadores de hoy, ¿no es cierto? Tenemos, atención, que tenemos por un lado, ¿quién se lleva el Eternauta? Gentileza de la LEF. Violeta de Villa Urquiza. Vamos, Violeta. Vamos, pero tenemos Nutrión Vita también. Taca, 40.000 pesos. De taca en productos de Nutrión evacuar Vita. Esas dudas, esas denuncias. Basta de tirar infundios sobre mi persona y mi familia. No era él. Las fakes. Bueno, pero es que pasa que te han visto con bolsas gigantes, llevando tu maleta. casa aceituna. Usted contribuya. Circulan fotos en la red. Contribuye al estigma. No me sumo a eso. Gracias. Me parece muy injusto. Bueno, porque aparte hablas tanto de él, conoces mucho el producto ese. ¿Cómo las aceitunas? Sí, claro. El Weider de las aceitunas es buenísimo. Bueno, la ganadora de los 40.000 pesos en voucher para hacerse de todo lo rico de Nutrión Vita. ¿Quién es? Ana María D'Amico de Florida. Ahí está. Florida, ves siempre Ana María. la zona. No la conozco, pero felicitaciones, Ana María. Ahí está. Es muy lindo que puedas gastar en cosas saludables hoy en día, porque hay mucho ultraprocesados, con mucho sodio, esas cosas. Acá está maravilloso. Se pueden hacer empanadas de avena. No se puede. Claro que sí, qué rico. Acaba de las decir empanadas de avena. Empanadas de avena. Sí, la tapa Después está la famosa pizza chica. Escuchen esto, la famosa pizza chica de aceituna.
se corta una rodaja de aceituna de Nutriambita, le tirás el queso arriba, le pones un poco de galletitas arriba. ¡Ay, qué rico! Y la tirás al horno y sale la pizza chica. De aceituna de Nutriambita. Es una cosa de loco. Todo eso el lunes sí que lo seguimos charlando, pero el lunes también tenemos que ir a la feria. Diga cuándo y a qué hora, por favor. 19 horas. Sí. Feria del Libro, Pabellón Azul, Sala Alperindongui, no había otro nombre para ponerle a la sala, con Víctor Hugo Morales y Federico Vázquez, están todos y todas invitados. Lo veo al flaco Daniel Tonietti, arranca ya Siempre Soy, y nosotros nos vamos despidiendo hasta el día lunes, que tengan un muy lindo fin de semana, y que no se corte, sigan con toda la programación de la 530. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente